Si eres seguidor de este canal, sabrás que las conspiraciones son una realidad palpable y monstruosa. A medida que más se investiga, menos parece ficción el hecho de que los humanos hemos sido engañados y manipulados a lo largo de la historia. Pero, ¿hasta qué punto llega la red de mentiras? Según algunos, hasta el espacio. Te presento la teoría de la Tierra plana, una idea que ha tomado fuerza desde la última década, especialmente entre aquellos grupos que investigan todo el tema de la Matrix y la élite. En este modelo, el planeta es un disco estático y plano con el polo norte en todo el centro y los países rodeándolo, tal y como se muestra en el símbolo de la ONU. De hecho, se ha propuesto que las Naciones Unidas lo usan porque conocen realmente la verdadera forma del planeta. En los bordes del disco, rodeándolo por completo, se halla un enorme muro de hielo, el Polo Sur o la Antártida, a la que nadie puede acceder porque la élite y sus ejércitos tienen restringido el paso. El planeta está bajo una cúpula o domo dentro del cual giran el Sol y la Luna, mucho más pequeños y a menor altura de lo que nos han hecho creer. ¿Acaso puede ser cierto todo esto? Examinemos las pruebas del modelo terraplanista contra los argumentos de la Tierra esférica y saquemos conclusiones. 1. Te presento a la primera persona de la edad contemporánea que rescató la idea del terraplanismo. Samuel Birley Robotham, un inventor y escritor inglés que, a través de presuntos estudios y experimentos, publicó en 1849 un ensayo posteriormente convertido en un libro titulado Astronomía Cetética, la Tierra no es un globo. Uno de los experimentos más célebres de Robotham fue poner un bote con mástil a remar sobre un tramo en línea recta del río Old Belfort, al noreste de Welny, Inglaterra, mientras lo observaba alejarse con un telescopio. Según cálculos matemáticos hechos por Robotham, si la Tierra tenía 40.000 kilómetros de circunferencia, cada kilómetro era el trozo de un arco y por lo tanto era fácil calcular el grado de inclinación de la curvatura a la que desaparecería la visión del bote. No obstante, cuando el bote se había alejado 9 kilómetros, aún se observaba, lo que indicaba que no existía tal curvatura. Conclusión: según Robotham, la Tierra era plana. Contraargumento: Samuel Robotham realizó mal el experimento, pues no tuvo en cuenta la refracción atmosférica, además de otras variables del terreno. En 1870, el geógrafo Alfred Russel Wallace, según un artículo de la revista Nature, repitió el experimento de Robotham demostrando la curvatura y ganando una apuesta contra un terraplanista llamado John Hamden. A esto muchos terraplanistas responden que se trata de datos históricos manipulados por la élite para que encajen con el modelo de la Tierra esférica. Suponiendo que esto sea cierto, hay un hecho interesante. En el mar vemos los barcos desaparecer gradualmente tras el horizonte cuando deberían hacerse pequeños a la distancia según el modelo terraplanista. En Luisiana, Estados Unidos, hay un lago llamado Pontchartrain donde están emplazadas unas torres eléctricas alineadas en fila por casi 25 kilómetros. En la foto puedes ver cómo las torres desaparecen curvándose en el horizonte, no con un punto de fuga como debería ser en el modelo terraplanista. Pero si dudas de esto, tú mismo puedes hacer comprobaciones similares de la curvatura en el horizonte. El 17 de enero de 2023, Luis Alberto Ruiz, un turista, grabó en Playa del Carmen, Ciudad de México, este video. Primero lo tomó desde una altura de 7 metros aproximadamente, donde se veían todos los edificios. Y a medida que fue bajando, los edificios se ocultaban cada vez más tras el horizonte, algo imposible en una tierra plana. 2. Según la mecánica de fluidos, el agua siempre busca nivelarse. No es posible que el agua se curve. Según el terraplanismo, la gravedad no existe, es un engaño de la élite. Lo que nos mantiene pegados al suelo es la aceleración de la Tierra plana a través del espacio, como cuando un piloto acelera en su coche y se pega al asiento. Contraargumento: observa estas fotos. Tanto una gota de rocío como una ola en el mar
contradicen el hecho de que el agua no se puede curvar. Si los mares mantienen pegados a la esfera es por el campo gravitatorio. ¿Y cómo sabemos que la gravedad existe y no es un timo? 1. Porque existe el gravímetro, un aparato usado por petroleras y sismólogos para medir la fuerza de la gravedad a la hora de hacer estudios en el subsuelo. Y 2. Por el experimento Cavendish, usado para calcular las magnitudes del campo gravitacional, un experimento que cualquiera puede replicar. En 2016, una chica youtuber de un canal muy pequeño llamado Genevieve replicó el experimento logrando calcular casi con exactitud la constante de la gravitación universal. Respecto a la aceleración de la Tierra plana a través del espacio, es refutado por la física, porque si existiera una fuerza de empuje que nos pegara al suelo, esta tendría que ser uniforme en todo el planeta, cosa que no ocurre. Lugares como el Nevado de Huascarán en Perú y el Monte Everest tienen variaciones en su gravedad, y esto es porque la masa del planeta está repartida de manera no uniforme. Recuerda que la fuerza gravitacional la ejerce el núcleo del planeta. Esto sin contar que en el modelo del disco plano acelerando en el espacio, no se podría explicar de forma satisfactoria el vuelo de aviones y pájaros. 3. Todas las fotos y videos que hay del planeta en el espacio están manipuladas por la NASA. Fueron hechas con Photoshop o efectos especiales y esto se evidencia aparentemente por rarezas en imágenes y videos. Los viajes espaciales son una mentira, y el espacio no es como nos dicen. Nadie ha salido nunca de la Tierra por el domo que la cubre. La NASA es un gran engaño y empresa fachada controlada por la élite. Aquí sí hay algo de cierto. Existen diversos indicios de manipulación de la información y encubrimiento por parte de la NASA, aunque esto parece deberse más al fenómeno ovni, nada que ver con la Tierra plana. Además de eso, sí hay evidencia de que la élite tiene nexos con la NASA, pues varios astronautas son masones de alto grado. Pero como este es un tema más extenso, lo trataremos en otro video. ¿Demuestra entonces esto que la NASA nos miente todo el tiempo y el 100% de sus imágenes y videos son fraudes? Contraargumento. Además de la NASA, hay en todo el mundo cerca de 70 agencias espaciales. Las imágenes sí se editan, pero es porque se toman con cámaras especiales que captan, por ejemplo, luz infrarroja, así que las fotos requieren postproducción. Sobre los videos, sí parecen haber cosas extrañas, aunque no hay suficientes pruebas para argumentar que son falsos. Pero suponiendo que todo el contenido sea falso y la élite controle todas las 70 agencias espaciales, hay sitios web para que astrónomos independientes puedan publicar sus fotos y videos. Un ejemplo es la web Astrobeam, donde encontrarás más de 400.000 fotos de personas aficionadas. Cada imagen tiene fecha, tipo de telescopio, tipo de cámara y el perfil del usuario que la tomó. La mayoría, por supuesto, están retocadas con postproducción, pero eso no quiere decir que sean falsas. Ahora, si nos quisieran ocultar el espacio, entonces la venta de telescopios estaría prohibida al público, pero cualquiera puede comprar uno y ponerse a observar la bóveda celeste. ¿Y si lo que vemos es solo una proyección holográfica en el domo? Si así fuera, igualmente tú podrías ir a un punto alto, como un rascacielos, y apuntar tu telescopio al horizonte.
En una tierra plana tendrías que ser capaz de ver el monte Everest, el Burj Khalifa o cualquier otro de los objetos más altos del planeta, cosa que no ocurre. 4. ¿Por qué si se supone que la Tierra está girando sobre su eje, vemos siempre las mismas estrellas? ¿Y por qué el Sol y la Luna a veces se ven tan cercanos si se supone que están a miles de kilómetros? Contraargumento. La Tierra está en el vecindario local de la Vía Láctea, el cual también se mueve junto con la Tierra. Ello, sumado al hecho de que las estrellas están exageradamente lejos, da la impresión de que la bóveda celeste no cambia. No obstante, científicos como el astrónomo y matemático Edmund Halley, descubridor del cometa que lleva su apellido, estudió antiguos mapas estelares griegos y se dio cuenta que algunas de las estrellas que allí aparecían ya no se veían en el cielo de su época, el siglo XVII. Prueba de que las constelaciones sí cambian, pero en lapsos de siglos o milenios. Hablando de estrellas, ¿sabías que las que vemos en el hemisferio sur son distintas a las que ven en el hemisferio norte? Al norte ven la estrella Polaris, la constelación de Orión y la estrella Vega. Al sur vemos la constelación Cruz del Sur, la estrella Canopus y la constelación del Centauro. Hay de hecho evidencia de esto que cualquier persona puede replicar: las fotos circumpolares o Star Trails. Se pone una cámara a filmar en larga exposición durante una noche despejada y con buena visibilidad estelar. Así se puede notar que las estrellas del hemisferio sur giran en el sentido de las agujas del reloj y las del hemisferio norte giran al contrario. Porque claro, al ser esférico el planeta, los hemisferios tienen perspectivas inversas de la bóveda celeste. Si el planeta fuera plano, todos veríamos exactamente las mismas estrellas girando en el mismo sentido. Sobre el Sol y la Luna, que se vean cercanos o lejos, se explican con los movimientos de las órbitas elípticas y la refracción de la luz en la atmósfera. Además, si realmente el Sol y la Luna están bajo un domo cerca de la Tierra, entonces entre más alto uno ascendiera de día, más calor sentiría al aproximarse al Sol. Pero la práctica demuestra lo contrario: entre más alto se asciende, más frío se siente. Otra prueba es que en los primeros minutos del atardecer y el amanecer se ven las sombras de algunos objetos alargarse por encima de ellos mismos, algo incompatible con el terraplanismo, pues el Sol, se supone, está siempre en la parte alta del domo y solo proyecta haces de luz por encima de los objetos, no por debajo de ellos. 5 y última. La Biblia y civilizaciones antiguas demuestran la existencia de la Tierra plana. Contraargumento. El terraplanismo comenzó porque Samuel Robotham basó casi toda su teoría en interpretar pasajes de la Biblia como aquel que habla de 4 ángeles en los 4 ángulos del mundo. Pero, con todo el respeto que se merecen los creyentes, la Biblia no es una fuente de verdad absoluta. Uno, porque es un texto que fue adulterado deliberadamente tras el Concilio de Nicea bajo el mandato del emperador Constantino en el siglo 325. Y 2, porque la propia élite controla a las religiones fundamentalistas. No me malentiendas, la Biblia es un libro valioso donde se pueden hallar grandes enseñanzas espirituales y cosas interesantes a nivel histórico o incluso esotérico. Pero de ahí a interpretarla textualmente como fuente de hechos irrefutables, hay una brecha enorme. Sobre las civilizaciones antiguas, sí, algunas creían en el modelo terraplanista, pero otras también plantearon la Tierra esférica. Pitágoras en la Grecia clásica ya hablaba sobre la armonía de las esferas, una teoría donde los cuerpos celestes eran eso, esferas. Eratóstenes, matemático y astrónomo del siglo II a.C., calculó también la esfericidad de la Tierra midiendo las sombras proyectadas por objetos en diferentes ciudades. Conclusiones. Creo que la evidencia habla por sí sola. Debo decir, como creyente e investigador de conspiraciones en más de una década, que la Tierra no es plana. Lo siento, amigos terraplanistas, los argumentos teóricos no son sólidos, además de que hay demasiados datos incompletos.
Al contrario, no sé por qué me da la impresión de que la teoría de la Tierra plana es una operación psicológica creada por disidencia controlada de la élite para ridiculizar todo el tema de la Matrix y desviar la atención. Sin más que agregar, la invitación es siempre para que tengamos la mente abierta, pero con los pies sobre la tierra. Como decía el gran William Cooper, lee de todo, escucha de todo, pero no creas en nada que no puedas comprobar con tu propia investigación.